Nunca imaginé que algo tan simple como un inodoro pudiera ser el origen de una historia que me cambiara la vida. Ni siquiera me gustan los cuentos de terror. Siempre pensé que eran exageraciones, trucos para vender libros o conseguir vistas. Pero esa noche, en mi departamento pequeño de un solo baño, empecé a entender por qué la gente a veces termina creyendo cosas que no puede explicar, no porque quiera, sino porque no tiene otra opción, porque el miedo se vuelve parte del aire y uno aprende a respirar con él. Todo comenzó un lunes, llovía un poco, nada exagerado. Me acuerdo porque estaba viendo una película vieja en la computadora, algo de zombies en un tren. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché el primer sonido. Fue suave, apenas un quejido. No lo asocié al baño al principio. Pensé que venía de la ventana o de la televisión. Me quité los audífonos. Me quedé quieto. Entonces lo escuché otra vez, un lamento, como si alguien estuviera llorando, pero tratando de no hacer ruido. Me puse de pie, caminé hacia el pasillo, y ahí lo supe. Venía del baño. No tenía ninguna duda. No entré de inmediato. Me detuve frente a la puerta. Estaba cerrada, como siempre, pero el llanto era continuo. No cambiaba, no se interrumpía, como si quien lloraba ni siquiera necesitara respirar. Mi corazón empezó a latir fuerte, no porque pensara que era un fantasma, sino porque algo en ese sonido no era normal, no era un llanto humano, tenía algo distorsionado, como si viniera desde una tubería. Pegué el oído a la puerta y sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Me alejé, apagué la televisión, me senté en el sofá, esperé. El llanto continuó durante casi una hora. Luego se detuvo, de golpe, sin desvanecerse. Solo se apagó, como si alguien hubiera cortado un cable. Al día siguiente decidí revisar el baño. Lo hice temprano. Todavía había luz del sol. No encontré nada extraño. Todo en orden. La tapa del inodoro bajada. Papel higiénico en su lugar. Me lavé los dientes. Me duché. Fui a trabajar. Traté de no pensar en eso. Pero durante el día, mientras comía, mientras enviaba correos, la memoria del sonido volvía a mi cabeza, como si una parte de mí supiera que no era algo que podía ignorar. Esa noche me fui a dormir sin ver nada. Solo puse música baja, cerré los ojos y traté de no pensar. Funcionó. Hasta las 3:10. El llanto volvió, esta vez más fuerte. Abrí los ojos. Me senté. No prendí la luz. No la necesitaba. Sabía de dónde venía. Me acerqué, no con valentía, con resignación. Abrí la puerta del baño. No entré. Solo me quedé en el marco. El sonido salía directo del inodoro, pero no como un eco, como si alguien estuviera ahí dentro, debajo del agua, llorando. No era posible, pero estaba sucediendo. Me acerqué, levanté la tapa. No había agua, solo un hueco oscuro, profundo, tan oscuro que ni con la luz encendida podía ver el fondo. Entonces el llanto paró otra vez. Silencio total. Me aparté. Salí del baño. Cerré la puerta. La trancé con una silla. No dormí. Me senté en el suelo de la cocina. Esperé que amaneciera. Al salir el sol, quité la silla. El baño estaba igual. Ni un rastro. Esa misma noche volví a grabar. Puse el celular frente al inodoro. Lo dejé grabando. Cerré la puerta. Me fui al sofá. Esperé. Y justo a las 3:11 escuché la primera nota del llanto. Revisé la grabación al día siguiente. El audio era claro. El llanto se oía, constante, como si la tristeza estuviera viva. Pasaron 2 noches iguales. Llanto a la misma hora. Siempre del inodoro. A veces suave, a veces agudo, pero nunca diferente. Siempre igual, como si fuera una grabación. Entonces decidí hablarle. Lo hice con miedo. Me paré frente al inodoro, a oscuras. Dije, ¿hay alguien ahí? No obtuve respuesta, solo el llanto. Pero esa vez no paró cuando levanté la tapa.
Siguió, y cuando me incliné un poco para mirar adentro, algo se movió. No fue una sombra, fue una figura, un brazo delgado, como un trapo mojado, tembloroso. Salió unos segundos, luego desapareció. Cerré la tapa con un salto. Me encerré en el cuarto. Dormí con la puerta atrancada. Desde esa noche, el baño dejó de ser un lugar seguro. Cada vez que entraba, aunque fuera durante el día, sentía algo, como si alguien me estuviera mirando desde abajo. Dejé de usarlo. Empecé a ir al baño de una cafetería cerca. Incluso para ducharme, lo hacía rápido, sin mirar al inodoro. Hasta que una noche, la tapa se levantó sola. Estaba viendo un video cuando escuché el golpe seco. Fui. No había viento, no había vibración. La tapa estaba arriba y sobre el asiento un mensaje: no me dejes. Escrito con algo café. Era barro. No olía a tierra, olía a humedad vieja. Me quedé parado ahí como estatua. No sabía qué hacer. Lo limpié, cerré la tapa, me puse a investigar. Pensé que era una broma, que alguien quería asustarme, pero nadie tenía llave. El edificio tenía solo 2 departamentos, el otro estaba vacío. Me puse en contacto con la administración. Me dijeron que antes de mí vivía ahí una mujer sola. Se había ido sin dar razones, dejó las cosas, nunca volvió, nunca reclamó el depósito, ni contestó llamadas. Dejaron su baño tal como estaba, solo lo limpiaron y me lo entregaron. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la puerta del baño cerrada, puse una toalla en el marco. No por lógica, por desesperación. A las 3 en punto el llanto comenzó, pero esta vez no era solo eso. Se escuchaba movimiento, como si algo raspase el interior del inodoro, como si unas uñas estuvieran buscando abrirse paso por la cerámica. No me acerqué, pero grabé. El sonido quedó claro. Lo subí a una página de misterios. Me respondieron varias personas. Uno dijo que era un fenómeno acústico. Otro, que probablemente se trataba de un animal atrapado. Pero yo sabía, no era un animal. Pasaron días. El llanto seguía, siempre a la misma hora, siempre igual. Una noche, mientras grababa, el llanto se transformó. Ya no era solo dolor, era rabia, gritos, golpes. La tapa se abría sola. La cadena se jalaba sin que nadie la tocara. Y entonces un mensaje nuevo, escrito en el espejo, con barro, con letras grandes. Ya sabes quién soy. Sentí que me iban a fallar las piernas. Cerré la puerta. Me encerré en el armario. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Al despertar, todo estaba en orden, pero mi celular tenía una notificación, una grabación de voz. No la había hecho yo. Duraba 30 segundos. La reproduje. Era mi voz, o algo que sonaba como yo, pero decía cosas que yo no recordaba haber dicho. Palabras sueltas, nombres, una risa al final. Me temblaron las manos. No borré el archivo, pero lo oculté. Me empecé a sentir observado, aunque no hubiera nadie, aunque estuviera solo. Entonces tomé la decisión. No podía seguir así. Tenía que enfrentarlo, saber qué había abajo, qué era esa cosa que lloraba, qué quería, qué buscaba, qué pasaría si dejaba que saliera, si bajaba la cadena, si le hablaba de frente. Así que preparé todo: grabadora, linterna, celular, todo cargado. Puse la cámara en el lavabo, apuntando directo al inodoro. Me paré frente a él, miré el reloj, 2:58. Faltaban 2 minutos, y justo antes de las 3, escuché mi nombre, no en un susurro, no en un eco. Lo dijo claro, con intención, con peso, con algo de tristeza. Elías, estoy aquí. No supe qué responder, no sabía qué hacer, pero lo siguiente que hice lo cambia todo.
Y eso te lo contaré en la segunda parte, porque lo que pasó después no tiene explicación lógica. No respondí de inmediato. Me quedé paralizado, no por el susto, sino por lo claro que fue. Esa voz no era imaginaria, no era una invención mía. Sonó como si estuviera justo debajo de mí, apenas separada por una capa delgada de porcelana. Elías, estoy aquí, había dicho, con calma, sin gritar, como si llevara años esperando que yo escuchara, que yo contestara. Y en ese momento lo hice. Dije, ¿quién eres? Mi voz temblaba, la linterna en mi mano también. No hubo respuesta al principio, pero luego algo subió por el desagüe. No lo vi, lo sentí. Un cambio en el aire, una presión, como si algo invisible se estuviera deslizando hacia mí desde las profundidades. Me incliné hacia el inodoro. No lo toqué, no lo abrí, solo observé. No sabía qué esperaba encontrar, pero no era lo que sucedió. La tapa se levantó sola, rápida, sin advertencia. Un golpe seco. La linterna cayó de mi mano, quedó apuntando al interior, y por primera vez vi algo. No completamente, solo una silueta, una cabeza, sin rostro, como si estuviera cubierta con tela húmeda. Se quedó ahí, suspendida, no se movía, no hablaba, solo estaba, hasta que dijo otra vez mi nombre, pero esta vez lo susurró con dolor, como si pronunciarlo le costara. Elías, ayúdame. Mi instinto me pedía correr, pero no lo hice. Saqué valor de un rincón olvidado de mí mismo y pregunté, ¿qué quieres? Entonces lo vi, o mejor dicho, lo entendí. No respondió con palabras, respondió con imágenes. No sé cómo, pero mi mente se llenó de escenas. Una niña, pelo oscuro, sentada sola, llorando frente a un inodoro viejo. Una voz le grita desde afuera del baño, luego oscuridad, silencio, llantos y finalmente barro, mucho barro, pegajoso, espeso, cubriéndolo todo. Las imágenes desaparecieron, volví al presente, la figura seguía ahí, pero ahora más cerca, asomándose. Vi sus manos, largas, frágiles, se apoyaban en el borde como si le costara mantenerse. Estoy atrapada, dijo. Su voz ahora parecía la de una niña, muy suave, muy rota. Me dejaron aquí, me olvidaron. Tú me escuchaste, tú puedes sacarme. No sabía cómo, no sabía si debía hacerlo, pero el miedo ya no era el mismo. Había pasado a segundo plano, sentía otra cosa, compasión, curiosidad y una especie de conexión, como si conociera esa tristeza, como si la hubiera sentido antes. Pregunté su nombre, no respondió, solo repitió, ayúdame. Me arrodillé frente al inodoro, vi sus ojos, negros, sin pupilas, pero no eran vacíos, estaban llenos de lágrimas, verdaderas, que caían al fondo y desaparecían. Pregunté qué debía hacer. La cadena, dijo, solo eso, jala la cadena. Me pareció absurdo, pero lo hice. Cerré los ojos, jale con fuerza. El sonido fue seco, pero no fue el típico ruido de agua bajando. Fue como un rugido lejano, un arrastre, algo que se liberaba. Cuando abrí los ojos, ya no estaba, ni la figura, ni los ojos, ni el barro. Todo limpio, más limpio que nunca. El baño no olía, no había rastro, parecía nuevo, como si alguien lo hubiera reemplazado. Me quedé ahí arrodillado varios minutos. Luego me puse de pie, me lavé la cara, me miré al espejo, y entonces lo vi. Un mensaje escrito con vapor. Gracias, Elías. Solo eso. Luego desapareció. Dormí bien esa noche. Por primera vez en semanas. Silencio total. No hubo llanto. No hubo voces. Me levanté con energía. Fui al trabajo. Sonreí. Me sentía en paz.
Pero no duró. A la noche siguiente, a las 3 en punto, el sonido volvió. No el llanto, no la voz, Un murmullo diferente, como si otra cosa hubiera quedado atrapada, como si lo que saqué dejó la puerta abierta. Me levanté, fui al baño, nada en el inodoro, pero el espejo tenía una marca nueva. Ella no era la única, y junto a eso otra voz, grave, lejana, más profunda, que susurró desde el fondo: tú abriste el camino. Me alejé de inmediato, cerré la puerta, puse muebles, encendí velas. No sabía qué hacer. Todo se volvió oscuro otra vez, pero ahora diferente, más denso. Sentía que el aire no fluía. Las luces titilaban. El agua del grifo salía turbia. El sonido se repetía. No era llanto, era arrastre, golpes secos, como si alguien se arrastrara por dentro de las paredes, como si hubiera algo en las tuberías. Quise mudarme, no pude, no había dinero, nadie respondía a los anuncios. Los vecinos desaparecieron, ya nadie bajaba a tirar la basura. Era como si el edificio mismo hubiera sido abandonado. Solo quedaba yo. Intenté ignorarlo. Tapé el inodoro, puse cinta adhesiva, lo cubrí con bolsas. Nada funcionó. Siempre se destapaba, siempre a las 3, siempre con un sonido nuevo. Un día eran risas, otro día era una canción de cuna, luego eran golpes, luego un grito. Lo único constante era que siempre iba dirigido a mí, mi nombre, el mismo tono, la misma tristeza, pero con algo distinto. Ahora parecía enojo, como si lo que fuera que estaba ahí no solo me necesitara, también me culpaba, y tal vez tenía razón. Una noche el mensaje fue directo: devuélvela. Así, en letras grandes, con barro otra vez, como si hubiera salido de dentro del inodoro. Me negué. No sabía qué querían decir. No sabía cómo hacerlo, pero el ambiente cambió. Las plantas murieron. El aire se volvió denso. Empecé a tener sueños extraños. Siempre el mismo lugar. Un baño público abandonado, con paredes rotas, y una voz que repetía «devuélvela», hasta que un día entendí. Había sacado algo que no me pertenecía. Tal vez esa niña no estaba sola, tal vez había algo más allá de ella, algo que la vigilaba, que la controlaba y que ahora me culpaba por haberla liberado. Fui al baño una vez más, sin grabadora, sin linterna, solo yo. Me arrodillé frente al inodoro, dije, no sé cómo hacerlo. El silencio fue absoluto, pero una figura apareció en el espejo. No era mía, era alta, cubierta con algo que parecía barro seco. No se movía, solo me miraba, y luego desapareció, dejando otra frase en el vidrio. Tú decides. Me senté en el suelo, cerré los ojos y dije en voz alta que me arrepentía, que no debía haber intervenido, que solo quería paz. Entonces el inodoro empezó a llenarse de agua. Poco a poco, no se desbordó, solo se llenó, y cuando alcanzó el borde, se quedó ahí, quieto. No volvió a sonar, no hubo llanto, no hubo voces. El departamento recobró la calma, pero yo no, porque sé que no terminó, que solo cambió de forma. Hay días en que la tapa se levanta sola, otras veces hay barro en el borde. Nadie lo ve, nadie lo nota, pero yo sí, porque lo viví, porque fui parte, porque abrí una puerta y porque entiendo ahora que algunas cosas no buscan salir, solo buscan que alguien las escuche, que las llore con ellas, que las vea, que les hable, que les diga que aún existen. No sé si volverá, no sé si esta historia tiene un final, pero si un día vas al baño y escuchas un llanto que no viene de ningún lado visible, recuerda que no estás solo, que eso que llora ahí abajo tal vez no busca hacerte daño, solo quiere ser recordado, solo quiere saber que alguien alguna vez lo escuchó,